¿Sabías que Isaac Newton, el genio detrás de las leyes de la gravedad y del movimiento, también tenía un lado oscuro y misterioso que raramente se discute? Más allá de sus descubrimientos científicos, Newton enfrentó conflictos personales intensos, rivalidades amargas y desafíos emocionales que marcaron tanto su carácter como su legado. Desde su reclusión voluntaria hasta sus enfrentamientos con otros grandes pensadores de la época, la vida de Newton estuvo llena de episodios que parecen sacados de una novela. ¿Podrías imaginar cómo un hombre tan brillante podía sentirse tan amenazado por la crítica que llegó a reescribir la historia a su favor? Acompáñanos en este viaje para descubrir las facetas menos conocidas de Newton y cómo éstas influyeron en su monumental trabajo. No olvides suscribirte y comentar qué te parece esta intrigante historia de uno de los científicos más famosos de la historia. Isaac Newton cambió nuestra comprensión del universo. Fue venerado durante su vida, descubrió las leyes de la gravedad y del movimiento, inventó el cálculo infinitesimal y ayudó a moldear nuestra visión racional del mundo. Pero su vida personal a menudo estuvo plagada de sentimientos menos felices. 25 de diciembre de 1642, nacido contra todo pronóstico. Isaac Newton, uno de los científicos más influyentes de la historia, nació prematuramente el 26 de diciembre de 1642, en la pequeña aldea de Woolsthorpe, Lincolnshire, un día después de Navidad. Su llegada al mundo fue bajo circunstancias extraordinariamente frágiles. Era un bebé diminuto y las expectativas de que sobreviviera eran mínimas. La Inglaterra de aquel tiempo era un lugar convulso y turbulento, desgarrado por una guerra civil y acosado por la amenaza constante de la peste. Muchos temían que el fin del mundo estuviera cerca, lo que acentuaba un ambiente de incertidumbre y miedo. A pesar del caos que reinaba en el país, Woolsthorpe se mantenía como un remanso de paz. La aldea, aislada de los estragos de la guerra y la peste, era un bastión de valores puritanos donde prevalecían la sobriedad, el trabajo arduo y una forma de adoración sencilla y desprovista de ostentaciones. Este entorno proporcionó a Newton un refugio seguro y una estabilidad que contrastaba fuertemente con el tumulto que sacudía al resto del país. 1645. La soledad de un niño y su rencor hacia el padrastro. Isaac Newton enfrentó una infancia difícil marcada por la pérdida y el rechazo familiar. Su padre falleció antes de su nacimiento, y a los 3 años, su madre lo dejó al cuidado de su abuela para casarse con un hombre de un pueblo cercano. Esta separación dejó en Newton una profunda herida emocional y un sentimiento de rechazo que lo acompañaría toda la vida. Además, desarrolló una fuerte aversión hacia su padrastro, llegando a amenazar con incendiar su casa. En busca de consuelo, Newton se refugió en el estudio y la exploración académica desde joven. Aunque la literatura y la poesía no captaron su interés, se sintió profundamente atraído por la mecánica y la tecnología. Esta pasión lo llevó a inventar un sofisticado sistema de relojes de sol capaces de medir el tiempo con gran precisión. Mientras su madre esperaba que se hiciera cargo de la granja familiar, personas clave en su vida, como su tío y el director de su colegio, reconocieron su potencial intelectual y lo alentaron a seguir un camino académico, presagiando su futuro como uno de los más grandes pensadores de la historia. En 1661, Isaac Newton se matriculó en el Colegio Trinity de la Universidad de Cambridge, donde encontraría una figura paternal en la persona de Isaac Barrow, el primer profesor de matemáticas de Cambridge. Barrow reconoció el potencial de Newton y decidió guiarlo por un camino menos tradicional. En lugar de limitarlo a los estudios convencionales que seguían los demás estudiantes, lo introdujo a los desafiantes problemas matemáticos aún sin resolver de la época, como el cálculo, un método innovador para entender los cambios y movimientos en la naturaleza. Este enfoque resultaría ser fundamental no solo para el desarrollo intelectual de Newton, sino también para la futura formulación de teorías que explicarían el funcionamiento del universo bajo principios matemáticos. Además, Newton se dedicó con fervor a explorar los trabajos de filósofos como Descartes, cuyas teorías sobre las leyes matemáticas que rigen el universo alimentaron aún más su voraz curiosidad y su eventual genio científico. 1665. Los años productivos de la peste. La clausura de la Universidad de Cambridge en 1665, a causa de un brote de peste, obligó a Isaac Newton a regresar a su hogar en Woolsthorpe. Lejos de ser un periodo de inactividad, este tiempo se convirtió en el más fructífero de su carrera.
Convencido de que el verdadero conocimiento se obtenía a través de la observación directa más que de la lectura, Newton emprendió experimentos audaces, como insertar una aguja sin punta detrás de su ojo para estudiar los efectos sobre la percepción visual. Fue durante estos meses de aislamiento cuando Newton formuló las ideas preliminares de lo que serían sus teorías revolucionarias sobre el cálculo y las leyes del movimiento. Estos conceptos no solo lo catapultarían a la fama, sino que también fundamentarían la mecánica clásica. A pesar de la magnitud de sus descubrimientos, su tendencia natural al recogimiento lo llevó a mantener estas ideas en secreto por algún tiempo, compartiéndolas solo cautelosamente con el mundo académico. 1671. Espejos para un revolucionario telescopio. Continuando con su incesante labor experimental en 1671, Isaac Newton realizó importantes avances en el campo de la óptica que lo llevaron a rediseñar radicalmente el telescopio. Tradicionalmente, los telescopios eran aparatos voluminosos y poco prácticos debido a su uso de lentes grandes. Newton, sin embargo, propuso y desarrolló un diseño innovador utilizando espejos en lugar de lentes. Esta modificación no solo redujo significativamente el tamaño del telescopio, haciendo que fuera 10 veces más compacto que los modelos existentes, sino que también aumentó considerablemente su capacidad para captar y enfocar la luz. El impacto de este nuevo telescopio fue profundo. Al presentarlo ante la Real Sociedad de Londres para el avance de la ciencia natural, Newton dejó impresionados a sus miembros con la potencia y eficiencia del dispositivo. Motivado por la acogida entusiasta, compartió detalles sobre un experimento crucial que había llevado a cabo, explorando las propiedades de la luz y el color. Este trabajo no solo consolidó su reputación como científico innovador, sino que también marcó un antes y un después en la tecnología telescópica. 1672. La dificultad de Newton con la crítica. En 1672, Isaac Newton se encontraba en el centro de la élite científica como miembro de la Real Sociedad, un prestigioso grupo dedicado al intercambio y evaluación crítica de investigaciones científicas. Sin embargo, su relación con la crítica era complicada. Cuando presentó sus teorías sobre la luz y el color, no todos los miembros de la sociedad pudieron replicar sus resultados, un problema agravado por la complejidad con que Newton describía sus experimentos. La situación se agravó cuando el eminente científico Robert Hooke cuestionó la validez de sus teorías, desencadenando en Newton una reacción adversa que cristalizó en una enemistad de por vida. Conocido por su temperamento difícil y su profunda convicción en la corrección de sus ideas, Newton tomó las críticas muy a pecho. Herido en su orgullo, comenzó a retraerse gradualmente de la escena intelectual, marcando un periodo de aislamiento que influiría en sus interacciones futuras con la comunidad científica. 1679. Retiro voluntario en busca de nuevos horizontes. Después de enfrentarse a duras críticas en el ámbito científico, Isaac Newton decidió retirarse temporalmente de la comunidad de filósofos naturales. Este periodo coincidió con la enfermedad terminal de su madre, lo que lo llevó a regresar a su hogar en Woolsthorpe, donde se sumergió en un intenso periodo de estudio en solitario. Durante este tiempo, Newton se dedicó profundamente a la alquimia, una práctica esotérica que exploraba los misterios de la naturaleza y que antecedió a la química moderna. Aunque la alquimia no se considera científica según los estándares actuales, este campo le proporcionó a Newton una perspectiva única y radical, enriqueciendo su pensamiento y contribuyendo significativamente a sus futuras teorías, especialmente su formulación de la teoría de la gravedad. Este retiro autoimpuesto no solo le permitió a Newton alejarse de las tensiones de la crítica pública, sino que también marcó una fase de profunda reflexión y descubrimiento que sería fundamental para sus más grandes logros científicos. 1684. Comienzo de una intensa rivalidad intelectual. El año 1684 marcó el inicio de una de las rivalidades más famosas en la historia de la ciencia, cuando Isaac Newton y el filósofo alemán Gottfried Leibniz entraron en conflicto. Leibniz, que ya era uno de los filósofos más destacados de Europa, había publicado un influyente estudio sobre un complejo problema matemático que describía la manera en que las ecuaciones modelan el mundo físico, presentando una nueva teoría del cálculo. Newton, por su parte, afirmó que él había desarrollado ideas similares 2 décadas antes, acusando a Leibniz de plagiar sus conceptos. Sin embargo, Newton había mantenido su trabajo en privado, sin publicaciones oficiales al respecto,
lo que le obligó a desempolvar sus viejas notas para demostrar su prioridad en el descubrimiento. Esta disputa no solo fue un choque de ideas, sino también un reflejo de la tensión entre dos gigantes intelectuales, cuyas contribuciones al cálculo han definido el campo hasta hoy. 1687. Fundamentos de la filosofía natural. Respondiendo al desafío planteado por Robert Hooke de demostrar sus teorías sobre las órbitas planetarias, Isaac Newton compuso lo que se convertiría en la piedra angular de la física moderna. Dedicó 2 años a la redacción de su magnum opus, Philosophiae Naturalis Principia Mathematicae, Principios matemáticos de la filosofía natural. Esta obra monumental fue el resultado de más de 2 décadas de reflexión intensiva y consolidó las bases de la física clásica, incluyendo su innovadora teoría del cálculo, las 3 leyes del movimiento, y el primer análisis detallado de la constante de gravitación universal. Estos principios no solo ofrecieron una descripción matemática completamente nueva y revolucionaria del universo, sino que también cimentaron firmemente la reputación de Newton en el panteón de los grandes científicos. La Principia sigue siendo celebrada hoy como una de las obras más influyentes en la historia de la ciencia, encapsulando las ideas que definirían nuestra comprensión del mundo físico. 1689. La transición de Newton de la ciencia a la política. Después de consolidarse como un distinguido filósofo natural, Isaac Newton se aventuró en el ámbito de la política y la vida pública. Profundamente religioso, Newton no pudo permanecer al margen cuando el rey Jacobo II intentó reintroducir el catolicismo en la Universidad de Cambridge. Motivado por sus convicciones, Newton se opuso con éxito a estas reformas religiosas, lo que le valió un escaño en el Parlamento. A pesar de su impresionante trayectoria científica, su carrera política fue notablemente menos impactante. De hecho, durante su tiempo en la Cámara de los Comunes, Newton apenas dejó huella, siendo mencionado en las transcripciones de las sesiones en una única ocasión, cuando pidió que cerraran una ventana. Este episodio subraya el contraste entre su monumental influencia en la ciencia y su discreta participación en la política. 1693. Crisis y resiliencia de Newton. En el verano de 1693, Isaac Newton experimentó un grave colapso mental, desencadenado por la paranoia de que sus amigos estaban conspirando en su contra. Después de varios días de intenso trabajo sin descanso, su agotamiento culminó en una profunda crisis nerviosa. Este periodo turbulento llevó a Newton a comportamientos extremos, como expresar deseos de muerte hacia figuras como el filósofo John Locke y el parlamentario Samuel Pepys, a quienes posteriormente se disculpó por sus palabras. A pesar de estos desafíos personales y su frágil estado mental, la estima profesional hacia Newton no se vio afectada. Poco después de su recuperación, se le reconoció con la oferta de un puesto significativo, demostrando la duradera confianza en su capacidad y contribuciones científicas. Este episodio en la vida de Newton resalta su vulnerabilidad humana, contrastando con su inquebrantable legado científico. 1696. Newton y la estabilización de la moneda británica. En 1696, Isaac Newton asumió un nuevo y decisivo papel como intendente de la Real Casa de la Moneda, encontrando una vocación inesperada en medio de una crisis financiera. Con la economía británica tambaleándose y 1 de cada 10 monedas en circulación siendo falsificaciones, el valor intrínseco del metal frecuentemente superaba el valor nominal de la moneda. Con su característica meticulosidad, Newton se embarcó en un ambicioso proyecto para sanear el sistema monetario, retirando las monedas defectuosas y sustituyéndolas por otras más confiables y estables. Además, estableció un riguroso sistema de seguimiento de falsificadores, aplicando severas sanciones con una determinación casi puritana. Su trabajo no solo restauró la confianza en la moneda británica, sino que también lo llevó a ser nombrado director de la Real Casa de la Moneda en 1700, un cargo que ocuparía por el resto de su vida. Esta fase de su carrera no solo demostró su versatilidad y habilidad para manejar crisis, sino que también solidificó su legado más allá de sus contribuciones científicas. 1703. Newton al mando de la Real Sociedad con la oportunidad de venganza. En 1703, Isaac Newton fue elegido presidente de la Real Sociedad, asumiendo un papel de liderazgo en el ápice de su carrera científica. Con sus mayores logros ya detrás de él, Newton se enfocó en cimentar y proteger su legado en el mundo de la filosofía natural.
Conocido por su presencia imponente y su enfoque a veces autoritario, su presidencia estuvo marcada por la búsqueda de reconocimiento y control sobre la narrativa científica. Durante su mandato, Newton no solo continuó publicando trabajos que fortalecían su estatus, sino que también intervino activamente en la gestión de la reputación de otros. Notoriamente, intentó minimizar el legado de Robert Hooke y se enfrascó en un conflicto con el astrónomo John Flamsteed al publicar su catálogo de estrellas sin permiso, desatando una controversia considerable. A pesar de estas disputas, Newton mantuvo su influencia, siendo una figura venerada por una nueva generación de pensadores que se inspiraban en sus ideas y en su monumental contribución a la ciencia. Su liderazgo en la Real Sociedad, aunque a veces controvertido, demostró su inquebrantable dedicación a la ciencia y su deseo de guiar y moldear el futuro del pensamiento científico. 1712. Newton moldea su legado en el cálculo. La rivalidad intelectual entre Isaac Newton y Gottfried Leibniz respecto al descubrimiento del cálculo infinitesimal alcanzó su clímax en 1712. Después de años de disputas, Newton encontró una manera de consolidar su primacía en este campo. La Real Sociedad, bajo su influencia, formó un comité en 1713 con el propósito de determinar quién había sido el verdadero pionero del cálculo. El resultado fue un informe que afirmaba que Newton había desarrollado estas ideas muchos años antes que Leibniz. Sin embargo, lo que muchos desconocían era que el propio Newton había redactado en secreto dicho informe, una maniobra que intensificó la controversia. Leibniz, por su parte, nunca aceptó esta conclusión y continuó defendiendo su contribución hasta su muerte. A pesar de la tensión entre ambos, con el tiempo se ha reconocido que tanto Newton como Leibniz llegaron a sus teorías del cálculo de manera independiente, lo que descarta cualquier acusación de plagio. Este episodio no solo destaca las complejidades de la competencia científica, sino también cómo Newton buscó activamente moldear su legado y asegurar su lugar en la historia de la ciencia. 1726. Newton y el origen de una leyenda célebre. Hacia el final de su vida, Isaac Newton compartió una anécdota que se convertiría en una de las historias más emblemáticas de la ciencia. Durante una cena con William Stukeley, otro miembro de la Real Sociedad, Newton relató cómo una observación casual había inspirado uno de sus más grandes descubrimientos. Mencionó que, estando sentado bajo un manzano en la propiedad familiar en Woolsthorpe, la vista de una manzana cayendo le había llevado a formular sus teorías sobre la gravedad. Esta historia fue también narrada por personas cercanas a Newton, incluida su sobrina Catherine, que cuidó de él en sus últimos años. Sin embargo, la versión popularizada de que la manzana cayó directamente sobre su cabeza es en realidad un mito creado posteriormente, que añade un toque dramático a la verdadera génesis del pensamiento de Newton sobre la gravedad. Este relato no solo ilustra cómo se entrelazan la leyenda y la realidad, sino que también muestra cómo los momentos cotidianos pueden desencadenar revoluciones científicas. 20 de marzo de 1727. El fallecimiento de un pionero científico. Isaac Newton falleció el 20 de marzo de 1727 a la edad de 84 años, dejando tras de sí un legado inigualable. Su muerte marcó el fin de una era y el comienzo de otra en la ciencia. Fue sepultado con todos los honores en la Abadía de Westminster, consagrando su estatus como un héroe nacional de nueva índole, un filósofo natural cuyas teorías y descubrimientos continuarían influyendo en el desarrollo de la física y la ingeniería por siglos venideros. Newton no solo revolucionó nuestra comprensión del movimiento y la gravedad, sino que también consideró su trabajo como parte de una búsqueda más amplia para entender la creación divina. Profundamente religioso, creía que su propósito en la vida era decodificar el libro de la naturaleza al igual que las Sagradas Escrituras, viendo en la teología y las matemáticas componentes complementarios de un único y grandioso sistema del mundo. Su visión holística de la ciencia y la religión subraya la profundidad y la complejidad de su pensamiento, que trascendió la mera búsqueda del conocimiento para abarcar una comprensión más integral de la existencia humana y el universo. Esperamos que este viaje por la vida del genio de Woolsthorpe te haya inspirado y ofrecido una nueva perspectiva sobre el hombre detrás de las leyes de la gravedad y el cálculo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario con tus impresiones. Nos encantaría saber qué aspecto de la vida de Newton te ha sorprendido más o si hay algún otro personaje histórico cuya historia te gustaría explorar.
Tu interacción nos ayuda a entender qué temas son de mayor interés para nuestra comunidad y guía la creación de nuestro contenido futuro. Gracias por acompañarnos en esta exploración del lado oscuro del genio Isaac Newton. Anímate a dejar tu comentario abajo y formar parte de nuestra comunidad de curiosos. Hasta la próxima.